En una sola sesión, aprenderá las extrañas recetas que usan los arqueólogos para convertir historias imposibles en historia confirmada, para que pueda detectar leyendas reales escondidas a simple vista. 33 historias antiguas que todos descartaron, la extraña evidencia que los arqueólogos desenterraron. Hoy rastreamos palacios hundidos, ciudades enterradas, y dispositivos que no deberían existir. Visitaremos las capas apiladas de Troya, y luego una máquina griega repleta de engranajes. Quédate para el número 33, donde las pruebas mantienen viva la pregunta sobre el origen. La leyenda de la Atlántida que sigue atrayendo ruinas submarinas reales. La gente todavía busca la Atlántida y algunas inmersiones encuentran desconcertantes rejillas de piedra. En 1968, los pilotos avistaron la carretera de Bimini, cerca de las Bahamas. Los buzos filmaron bloques impecables bajo el agua, como si fuera un muelle construido ayer. Los geólogos respondieron rápidamente: las rocas de la playa pueden agrietarse y formar rectángulos ordenados. Luego Grecia añadió un giro con Helike, una ciudad anegada por los terremotos. Frente a Santorini, las capas de ceniza de Akrotiri alimentaron nuevamente las comparaciones con la Atlántida. Los equipos de Frank Godio cartografiaron el fondo marino de Alejandría y encontraron auténticas ruinas reales. Así que las búsquedas siguen dividiéndose: geología, leyenda y ciudades hundidas confirmadas. La Atlántida sigue sin ser demostrada, pero el océano sigue proporcionando pistas. Troya era real. Los arqueólogos encontraron las capas de la ciudad de Homero. Troya pasó de ser un cuento para dormir a una colina excavada en Turquía. En la década de 1870, Heinrich Schliemann cavó obsesivamente en Hisarlik. Siguió las líneas de Homero, a veces haciendo estallar capas con dinamita. Los críticos se burlaron de él, hasta que empezaron a aparecer murallas y puertas de la ciudad. Los arqueólogos posteriores encontraron muchas Troyas apiladas, como un sándwich histórico. Carl Blegen y luego Manfred Kaufmann discutieron sobre qué capa encajaba. Los estilos de cerámica, las marcas de quemaduras y las puntas de flecha insinuaban un conflicto real. Pero el famoso caballo de madera sigue siendo literatura, no un artefacto encontrado. Aún así, Hisarlik demostró una cosa: los mitos pueden aparecer en los mapas. Runas del palacio de Cleopatra descubiertas bajo el puerto de Alejandría. El mundo de Cleopatra no desapareció, se deslizó bajo las olas de Alejandría. Después de terremotos y tsunamis, partes del antiguo puerto se hundieron en alta mar. En la década de 1990, el arqueólogo subacuático Frank Godio inspeccionó el puerto. Su equipo encontró estatuas, columnas y esfinges esparcidas como piezas de ajedrez volcadas. Una enorme cabeza de granito probablemente perteneció a Ptolomeo, el rey de su dinastía. Cartografiaron la zona de la isla de Antírodos, vinculada a los palacios reales. Monedas y bloques tallados vinculan las ruinas con la última era de Cleopatra. Los turistas imaginan romances, pero los buceadores ven sobre todo barro y rejillas de medición. Ese contraste es el punto: la historia puede ahogarse sin desaparecer. 4. Vikingos en América confirmados por un asentamiento nórdico. La historia de los vikingos en Estados Unidos dejó de ser un rumor cuando aparecieron los muros de césped. En la década de 1960, Helge y Anne Steiningstad buscaron en Terranova. Los lugareños señalaron montículos extraños en Lance aus Meadows. Las excavadoras descubrieron edificios de estilo nórdico, clavos de hierro y una herrería. Incluso encontraron un huso, lo que indica que también había mujeres allí. Las fechas de radiocarbono coincidieron con la cronología aproximada de las sagas, alrededor de 1000 años. Así que Leif Erikson dejó de sonar ficticio y empezó a sonar temprano. El giro es la pequeñez: era un campamento base, no una conquista. Pero un solo campamento fue suficiente para determinar quién llegó primero. 5. Las búsquedas en el Arca de Noé siguen encontrando madera extraña en Ararat. Cada pocos años, un nuevo titular de Ark cae como un rayo. Los equipos escalan el monte Ararat, en el este de Turquía, en busca de un barco con memoria flotante.
Desde la década de 1940, fotografías y rumores apuntaban a formas oscuras de hielo. Algunas expediciones derribaron trozos de madera, afirmando que se trataba de antiguas vigas cortadas a mano. Los escépticos replicaron que los glaciares pueden recolectar madera de las laderas más bajas. En la década de 2000, un grupo anunció cámaras de madera y los críticos se abalanzaron sobre él. Se acumularon preguntas sobre la cadena de custodia, la altitud y las muestras convenientes. Mientras tanto, los guías locales seguían vendiendo esperanza, mapas y subidas muy caras. La verdadera historia es la persecución y cómo se prueba la evidencia. 6, Los senderos del Arca de la Alianza conducen a templos y bóvedas perdidos. El Arca de la Alianza ha desaparecido y todo el mundo tiene un mapa. La historia comienza en la antigua Jerusalén, cerca del Templo de Salomón en el Monte Moría. Después de la conquista de Babilonia, el rastro se silencia, lo que hace que los rumores crezcan. La tradición etíope señala Aksum, donde se custodia a Santa María de Sión. Solo un monje puede verlo, por lo que los forasteros persiguen sombras. Otras teorías apuntan a templarios, túneles y bóvedas secretas bajo la ciudad. En 1981, las excavaciones en el monte del templo por parte de Israel provocaron controversia y restricciones repentinas. Esa represión alimentó la máquina de leyendas, incluso sin que se revelara ningún artefacto. De modo que el arca sobrevive como una misión, y no como una pieza de museo confirmada. 7, Los rollos del Mar Muerto respaldados por textos antiguos línea por línea. Una piedra arrojada en una cueva terminó sacudiendo los estudios bíblicos. Alrededor de 1947, un pastor beduino buscó cerca de Qumrán, junto al Mar Muerto. Oyó el crujido de la cerámica y encontró frascos que contenían rollos de cuero envueltos. Los comerciantes de Belén los movían silenciosamente, antes de que los estudiosos se dieran cuenta de la magnitud. Investigadores como Roland de Vaux excavaron ruinas cercanas, en busca de autores. Los fragmentos coincidían con pasajes de Isaías y Deuteronomio con una familiaridad inquietante. Pero lo que más sorprendió fue la variedad: reglas, himnos, calendarios y discusiones feroces. Durante décadas, pequeños trozos de material fueron ensamblados como si fueran rompecabezas bajo la luz de lámparas brillantes. Los pergaminos no probaron una sola historia, probaron muchas voces. 8, El mecanismo de Antiquítera demostró que los griegos construyeron un dispositivo informático. Un regalo de un naufragio convertido en el mecanismo de relojería más extraño de la historia antigua. En 1901, los pescadores de esponjas trabajaron cerca de Antiquítera, entre Creta y Grecia. Levantaron las estatuas y notaron un bulto corroído con dientes de engranaje. Al principio parecía basura, hasta que los rayos X revelaron engranajes de bronce apilados. Derek de Sola Price ayudó a demostrar que rastreaba lunas y eclipses. Tomografías computarizadas posteriores revelan tenues etiquetas griegas, como instrucciones escondidas en el óxido. El giro es sofisticado, predijo ciclos que los navegantes no podían ver. Esto obligó a los historiadores a repensar lo que los talleres helenísticos podían construir. Una caja rota demostró que la ciencia antigua no siempre fue sencilla. 9, Göbekli Tepe escribió la cronología de los primeros templos. Una colina árida en Turquía se convirtió en el impactante templo más antiguo del mundo. Cerca de Şanlıurfa, los agricultores conocían el túmulo, pero los arqueólogos hace tiempo que lo ignoraban. En la década de 1990, Klaus Schmidt observó cómo sobresalían del suelo piedras calizas talladas. Descubrió pilares en forma de T con zorros, serpientes y buitres en relieve. Estos constructores eran cazadores, no agricultores, lo que invierte la línea temporal habitual. No había casa cerca, solo círculos de piedras como salas de reuniones. Luego lo enterraron deliberadamente, como si alguien hubiera cerrado el lugar. Ese entierro conservó grabados tan nítidos que todavía parecen frescos. Göbekli Tepe sugiere que la creencia organizó a la gente antes de que lo hicieran los cultivos. 10,
El imperio hitita surgió a partir de tablillas, después de haber sido puesto en duda. Un imperio desapareció de forma tan repentina, que los eruditos lo calificaron de imaginario. Luego los exploradores encontraron Hattusa en el centro de Turquía, rodeada de enormes murallas. A principios del siglo XX, las excavaciones descubrieron archivos de tablillas de arcilla. La escritura parecía cuneiforme mesopotámica, pero el lenguaje resultaba extraño. En 1915, Bedřich Hrozný lo descifró con una frase extrañamente sencilla. De repente, los hititas hablaban indoeuropeo, no una lengua perdida. Tratados que nombran al faraón egipcio Ramsés II, vinculándolos con la historia conocida. Las cartas reales discutían sobre matrimonios, guerras y quién debía plata. Lo que parecía una leyenda se convirtió en papel, estampado en arcilla húmeda. Once. Los restos de la puerta de Ishtar de Babilonia demostraron que existió una superciudad legendaria. La gloria de Babilonia no era solo poesía, se reflejaba en ladrillos azules. Alrededor de 1900 Robert Koldewey excavó Babilonia, cerca de la actual Gila, en Irak. Trazó calles procesionales y cimientos, siguiendo inscripciones de edificios antiguos. Luego aparecieron fragmentos esmaltados, brillantes como caramelos, con leones y dragones. Aquellas criaturas pertenecían a la puerta de Ishtar, la entrada ceremonial de la ciudad. Los trabajadores numeraron cada ladrillo, como si se tratara de un rompecabezas gigante que nadie esperaba. La puerta reconstruida se erigió más tarde en Berlín, deslumbrando a los visitantes con su colorido. Pero en Irak, la huella vacía todavía marca el lugar donde los reyes ejercieron su poder. Es un recordatorio de que las ciudades famosas dejan sus recibos en el barro. Dos. La piedra Rosetta devolvió la vida a los jeroglíficos egipcios. Una losa oscura transformó un guión muerto en voces legibles. En 1799, soldados franceses que se encontraban cerca de Rosetta, lo encontraron mientras construían defensas. Llevaba el mismo decreto en griego, demótico y jeroglíficos. Después de que Gran Bretaña la tomó, los eruditos corrieron como detectives en busca de una llave. Thomas Young hizo avances tempranos, pero Jean-François Champollion fue más allá. Se dio cuenta de que los jeroglíficos podían pronunciar nombres, no solo símbolos. Esa idea desveló la historia de los faraones, los impuestos, las oraciones y los grafitis sarcásticos en los templos. De repente, los muros de Egipto ya no eran imágenes, eran frases. Lo extraño es simple, un decreto burocrático revivió un imperio. Tracy. El aire reveló megaciudades mayas ocultas bajo la espesa jungla. La cubierta de la jungla engañó a todos, hasta que los láseres convirtieron los árboles en cortinas transparentes. En el Petén de Guatemala, los investigadores volaron con lidar sobre vastas tierras bajas mayas. LIDAR significa radar de luz, que mide las formas del terreno a través de los huecos de la cubierta vegetal. Los mapas revelaron calzadas, terrazas y pirámides ocultas, dispuestas como si fueran barrios. Un estudio estimó que había decenas de miles de estructuras en toda la región. Esto obligó a los arqueólogos a repensar las ciudades mayas como paisajes densos y diseñados. Aparecieron muros defensivos, lo que indicaba que el conflicto era común y no raro. El giro es la visibilidad, las ruinas siempre estuvieron allí, solo que ocultas. Ahora los machetes siguen líneas láser y los descubrimientos llegan más rápido. 14. El naufragio de Uluburún mostró una red de comercio global de la Edad de Bronce. Un solo naufragio demostró que la Edad del Bronce tenía una cadena de suministro global. En 1982, un buceador turco que buscaba esponjas descubrió lingotes de metal en Uluburún. Arqueólogos del Instituto de Arqueología Náutica iniciaron una excavación profunda. Levantaron lingotes de cuero de buey hecho de cobre, apilados como panes gigantes en el fondo del mar. Junto a ellos había jarras cananeas, marfil, cuentas de vidrio y ámbar. Incluso apareció un escarabajo egipcio, lo que sugiere conexiones con la era de Nefertiti. Es probable que las tormentas lo hundieran, convirtiendo el comercio en una cápsula del tiempo.
El giro es mixto. Una baraja transportaba la mitad del mundo conocido. Uluburón hizo que el comercio antiguo pareciera menos romántico y más organizado. Quince. Ötzi, el hombre de hielo, preservó una vida completa de 5000 años de antigüedad. Un cuerpo congelado en los Alpes se convirtió en una historia de detectives de 5000 años. En 1991, los excursionistas Helmut y Erika Simon lo encontraron cerca de Ötztal. Al principio los funcionarios pensaron que era un escalador moderno. Entonces su hacha de cobre, su ropa de piel y su capa de hierba, lo cambiaron todo. Los científicos escanearon tatuajes, contenido estomacal y polen para rastrear sus últimas horas. Una punta de flecha de sílex en su hombro sugería conflicto, no solo clima. Su equipo mostraba una reparación cuidadosa, como la de un viajero que esperaba problemas. El giro es la intimidad, casi puede seguir sus pasos. Ötzi hizo que la prehistoria pareciera personal, no como un distante vidrio de museo. 16. El disco celeste de Nebra sugirió los primeros mapas de observación de estrellas europeos. Un tesoro robado se convirtió en evidencia de que los europeos cartografiaron el cielo de manera temprana. En 1999, unos saqueadores excavaron en la colina Mittelberg de Alemania, cerca de Nebra. Sacaron un disco de bronce con estrellas y arcos dorados. La policía lo confiscó más tarde en una operación encubierta, tras un intento de venta en el mercado negro. Los investigadores encontraron el cúmulo de las Pléyades, un sol o una luna, y marcadores del horizonte. Estos arcos coinciden con los ángulos del solsticio, lo que sugiere una herramienta de calendario práctica. Los escépticos cuestionaron el lugar del hallazgo, porque los saqueadores destruyeron el contexto original. El giro es el rescate. La ciencia salvó el significado después de que el crimen lo dañó. Hoy en día, el disco de Nebra se encuentra en Halle y sigue suscitando debates. 17. Las líneas de Nazca solo tenían sentido después de verlas desde arriba. Las líneas de Nazca parecen insignificantes a pie, pero de repente se convierten en una obra de arte gigantesca. En el desierto de Perú, la gente quitaba las piedras para exponer el suelo más claro que había debajo. Desde el suelo se ven arañazos, pero desde los aviones se ven animales. En la década de 1940, María Reiche los medía obsesivamente para protegerlos de cualquier daño. Ella vivía en el desierto, contando pasos, trazando líneas como si fueran papel cuadriculado. Las teorías iban desde pistas extraterrestres hasta caminos rituales que conducían al agua. Los arqueólogos relacionan ahora muchas figuras con ceremonias, astronomía y rutas de peregrinación. El giro es la supervivencia. El viento y la sequía preservaron las líneas durante siglos. Una huella de neumático incorrecta puede arruinar un dibujo que nadie notó. 18. La antigua ciudad de Caral demostró que la civilización surgió temprano en Perú. Caral, en Perú, demostró que las ciudades surgieron temprano, lejos de Egipto y Mesopotamia. En la década de 1990, la arqueóloga Ruth Shady inspeccionó los sitios del Valle de Supe. Encontró montículos de plataformas y plazas hundidas, más grandes que los pueblos cercanos. Las dataciones por radiocarbono la remontan unos 5000 años atrás, sorprendiendo a todos. Sin embargo, había pocas armas, lo que sugiere que el poder provenía de la organización. También tocaban música. Entre los escombros de la construcción aparecieron flautas de hueso. Restos de algodón y pescado muestran que el comercio costero alimentó la construcción de monumentos del interior. El giro es la tranquilidad, una ciudad compleja sin la habitual historia de guerra. Caral hace que la civilización parezca un trabajo en equipo y no solo de reyes. 19. Los grafitis de Pompeya expusieron el humor y el drama cotidianos de la época romana. Los grafitis de Pompeya parecen comentarios modernos, congelados antes del desastre. En el año 79 después de Cristo, el Vesubio cubrió la ciudad con ceniza y piedra pómez. Siglos después, las excavadoras descubrieron paredes que todavía estaban garabateadas con chistes y anuncios. Un mensaje alardeaba de las victorias de un gladiador, como si fuera una antigua jerga deportiva.
Otro se quejó del mal vino, lo que demuestra que las guerras de gustos nunca terminan. Algunas líneas eran políticas, nombrando candidatos e instando a votar en la calle. También encontrarás notas de amor, insultos y listas de precios del pan. El giro es la voz. Los romanos comunes habían más alto que las estatuas de mármol. Pompeya no solo preservó edificios, sino también personalidades cotidianas. 20. La ciudad enterrada de Acrotiri confirmó una historia minoica sobre Pompeya. Acrotiri desapareció en cenizas, y luego reapareció como un apartamento encerrado en el tiempo. En Santorini, el volcán entró en erupción en la Edad de Bronce, sepultando la ciudad. En 1967, el arqueólogo griego, Spyridon Marinatos, inició excavaciones sistemáticas allí. Encontró casas de varios pisos, tuberías de drenaje y frescos brillantes aún intactos. Las pinturas murales mostraban barcos, recolectores de azafrán y monos azules. Curiosamente, aparecieron pocos cadáveres, lo que indica que los residentes fueron evacuados antes de la explosión. Ese giro lo hizo menos parecido a Pompeya, y más como una historia de advertencia. La ceniza protegió la madera y el yeso, permitiendo a los arqueólogos caminar por las calles milenios después. Acrotiri demuestra que un desastre puede borrar una ciudad, y al mismo tiempo, salvar su arte. 21. La crisis de los pueblos del mar dejó ciudades quemadas y armas extrañas. Una oleada de asaltantes ayudó a destruir los reinos de la Edad de Bronce en todo el Mediterráneo. Los registros egipcios bajo Ramsés III describen batallas contra grupos llamados pueblos del mar. Los relieves de Medinet Habu muestran barcos, familias y carros tirados por bueyes moviéndose juntos. Esto parece menos un caso de piratas que de migrantes sin un lugar estable. Mientras tanto, ciudades como Ugarit ardían, dejando cartas pidiendo ayuda. Los arqueólogos encuentran palacios derrumbados, espadas rotas y cambios repentinos en la cerámica. Pero hay una falacia: el estrés climático y el fracaso comercial pueden explicar más. Así que los pueblos del mar pueden ser un síntoma, no un villano único. De cualquier manera, su sombra aparece en capas quemadas por todas partes. 22. La tumba del guerrero Grifo reveló oro micénico que nadie esperaba. Una tumba cerca de Pilos reescribió lo que imaginábamos sobre los primeros griegos. En 2015, los arqueólogos Jack Davis y Sharon Stoker encontraron un pozo de tumba. El entierro pertenecía a un guerrero, enterrado con espada y armadura. Luego aparecieron miles de cuentas, además de anillos y una cadena de oro. La pieza más sensacional fue un sello de ágata, tallado tan diminuto que dejó atónitos a los expertos. Mostraba una escena de batalla con movimiento como en el arte clásico posterior. Esto ocurrió siglos antes de lo esperado, lo que generó dudas sobre técnicas perdidas. El giro es intercultural, muchos objetos parecían minoicos, no griegos continentales. Así, una tumba sugería que Micenas creció mediante préstamos y no mediante el aislamiento. 23. Se encuentran dodecaedros romanos en todas partes, y nadie sabe por qué. Siguen apareciendo diminutos dodecaedros de bronce, y nadie se pone de acuerdo sobre el motivo. Son objetos de 12 lados con agujeros, encontrados en toda Europa en la época romana. Algunos vienen de Gran Bretaña, otros de Francia y otros de Alemania. Muchos tienen pequeñas perillas en las esquinas, como un extraño juguete de matemáticas. Una teoría habla de candelabros, pero la evidencia del hollín es inconsistente. Otro dice herramientas para tejer guantes, aunque los tamaños varían enormemente. La gente sugiere utilizar instrumentos de medición, porque los agujeros pueden indicar distancias. El giro está en el contexto, aparecen en tumbas, no en talleres. Así que cada nuevo hallazgo añade misterio, no respuestas, a la vida cotidiana romana. 24. Una prueba del cristal de piedra solar vikingo revivió las afirmaciones de navegación. Un cielo nublado puede ocultar el sol, pero los cristales pueden traicionarlo. Las sagas nórdicas mencionan una piedra solar, utilizada cuando la niebla dificultaba la navegación.
Durante años, sonó mágico, hasta que los físicos probaron los cristales de espato de Islandia. Esa calcita divide la luz, creando imágenes gemelas que cambian con la polarización. Al girarlo, puedes inferir la dirección del Sol incluso cuando está oculto. Algunos investigadores apuntan a un cristal encontrado en un naufragio posterior. Otros advierten que la evidencia es escasa y que los marineros tenían muchos trucos. El giro es un cambio de roles, la ciencia hace que la saga suene práctica. 25. El hallazgo de la batería de Bagdad aún divide a científicos e historiadores. Una vasija de barro procedente de Irak desató un debate sobre la electricidad antigua. En la década de 1930, el trabajador del museo Wilhelm König lo describió cerca de Bagdad. Parecía un recipiente con un cilindro de cobre y una varilla de hierro. Con vinagre dentro, podría producir un pequeño voltaje, en teoría. Esto dio lugar a afirmaciones descabelladas, joyas chapadas, descargas médicas, talleres secretos. Pero los arqueólogos notaron cables faltantes y un contexto poco claro en la excavación. Pudo haber sido un portador de pergaminos, o algo ritual, no de poder. El giro es la precaución. Un objeto puede inducir a error sin su entorno. Aún así, el frasco sigue enseñándonos lo rápido que proyectamos las ideas modernas. 26. El mapa de Piri Reis dio lugar a afirmaciones sobre la imposibilidad de encontrar mapas antiguos. Un mapa de 1513 dejó a la gente boquiabierta, porque las líneas costeras parecían extrañamente familiares. En 1929, apareció en el Palacio Topkapi de Estambul, durante un trabajo de catalogación. El almirante otomano Piri Reis dijo que lo había compilado a partir de muchas cartas más antiguas. El fragmento muestra África Occidental y Sudamérica, además de islas dibujadas con seguridad. Algunos afirmaron que muestra la Antártida, pero esta lectura depende de interpretaciones exageradas. Los historiadores señalan rutas de exploración portuguesas y errores cartográficos de la época. Aún así, el misterio persiste. ¿De quién fueron las fuentes que acabaron en sus manos? El problema es el papeleo. Un estante de archivo desencadenó décadas de especulación. Piri Reis nos recuerda que los mapas son historias, no fotografías perfectas. 27. Ubar, la Atlántida de las arenas vinculada a ruinas del desierto. Una ciudad perdida en el desierto se hizo famosa, y luego se vinculó con ruinas reales. Los cuentos árabes hablaban de Ubar, a veces llamado Irán de los Pilares. En la década de 1990, el investigador Nicholas Clapp utilizó imágenes de satélite para buscar en Omán. Las imágenes mostraban rutas de caravanas convergiendo cerca de Shishar, en un manantial del desierto. Las excavaciones encontraron un fuerte y un sumidero donde el suelo se derrumbó repentinamente. Los titulares gritaban Atlántida, pero los arqueólogos describieron un puesto comercial, no un paraíso. Es probable que las caravanas de incienso pararan allí y unieran Arabia con los mercados de Roma. El giro es de escala, la leyenda se hizo más grande que el asentamiento real. Pero las rutas eran reales, y esa es la parte satisfactoria. 28. El misterio de los jardines colgantes. Nadie puede encontrarlos. Los jardines colgantes son mundialmente famosos, pero nadie puede mencionarlos. Los escritores antiguos los situaron en Babilonia, alabando las terrazas regadas desde arriba. Pero las excavaciones en Babilonia nunca produjeron una estructura de jardín clara. Esto abrió un giro. La historiadora Stephanie Daly aboga por Nínive en Asiria. Señala los textos del rey Sennacherib, que describen manantiales de agua y exuberantes terrazas. El acueducto de Nínive en Gerwán muestra una ingeniería que podría alimentar jardines enormes. Así que los jardines podrían ser reales, pero estar archivados en la ciudad equivocada. Esa es la clave del error. Un cambio de nombre puede ocultar una maravilla durante siglos. Hasta que aparezcan más pruebas, los jardines colgantes seguirán siendo famosos y sin localizar. 29. Las búsquedas del rey Arturo en Camelot siguen descubriendo sitios fortificados. Camelot parece puro romance, pero los arqueólogos siguen encontrando auténticas fortalezas.
En el suroeste de Inglaterra, el castillo de Cadbury atrajo la atención como posible fortaleza. Leslie Alcock excavó allí en la década de 1960 y descubrió defensas posromanas. Encontró grandes salas y murallas fortificadas, lo que sugiere que se trataba de un señor de la guerra de élite. Mientras tanto, Tintagel en Cornualles producía cerámica importada, lo que demuestra conexiones de alto estatus. Pero aquí está el truco, en ningún cartel aparece Arthur. La leyenda fue escrita más tarde, y los lugares pasaron a ser reclamados como souvenirs. Así, las cacerías en Camelot revelan la verdadera Gran Bretaña, incluso aunque Arturo se mantenga esquivo. 30. El debate sobre los muros de la ciudad de Jericó no desaparecerá. Los muros caídos de Jericó se convirtieron en una prueba para la arqueología frente a una historia famosa. En Cisjordania, Tel Sultán alberga capas de una ciudad antigua. En la década de 1930, John Garstan creyó haber encontrado evidencia que coincidía con la conquista de Josué. En la década de 1950, Kathleen Kenyon volvió a excavar cuidadosamente y revisó la línea de tiempo. Ella utilizó la estratigrafía, leyendo las capas del suelo como si fueran un pastel de varias capas. Sus hallazgos sugirieron que el famoso derrumbe del muro no encajaba con la fecha tradicional. Esto desencadenó décadas de debates, en los que los fragmentos de cerámica fueron los jueces. El truco está en la paciencia. Pequeños fragmentos pueden echar por tierra grandes sermones. Jericó sigue siendo real y antigua, aun cuando las interpretaciones siguen cambiando. 31. Las tablillas sumerias registraron una historia de un diluvio más antigua que la Biblia. Una historia de un diluvio más antigua que la Biblia surgió de unas tablillas de arcilla rotas. En el siglo XIX, las excavaciones en Nínive descubrieron textos de una biblioteca asiria. George Smith, del Museo Británico, leyó en voz alta un famoso pasaje sobre el diluvio. Describió a Utnapishtim construyendo un barco gigante y sobreviviendo a una tormenta que cubrió el mundo. Más tarde, la epopeya de Atrasis mostró detalles similares, como animales cargados a bordo. Los eruditos se dieron cuenta de que las historias viajaban entre Sumer, Akkad y culturas posteriores. Esto no resuelve el problema de la teología, pero sí revela cómo migran los mitos. El giro es el cambio en el tiempo. La versión más antigua todavía era un recuento. Los recibos de arcilla mostraron que la historia del diluvio tenía raíces profundas en Mesopotamia. 32. Las momias egipcias y la afirmación sobre la cocaína aún generan debate. Un resultado de laboratorio sugirió una vez que las momias portaban cocaína, y los historiadores entraron en pánico. A principios de los años 90, la toxicóloga Svetla Balabanova informó de la presencia de trazas en las muestras. La afirmación implicaba contacto precolombino, porque la coca es originaria de América del Sur. Parecía un éxito de taquilla, pero la contaminación se convirtió inmediatamente en el principal sospechoso. Los investigadores discutieron sobre el manejo del museo, el humo moderno y las colecciones mixtas. Algunos estudios de seguimiento no lograron replicar el resultado, lo que enfrió la expectativa. Sin embargo, la historia persiste en Internet, porque parece una historia de viajes prohibidos. El giro es un drama científico. Una prueba puede superar décadas de precaución. Por ahora, el caso es una advertencia sobre reclamaciones extraordinarias. 33. Las pruebas del Santo Sudario de Turín mantuvieron viva la cuestión del origen. Un lienzo en Turín sigue provocando luchas entre la fe y la física. El sudario muestra una imagen tenue del cuerpo, como un negativo fotográfico. Se hizo famoso en la Francia medieval, y luego llegó a Italia. En 1988, los laboratorios utilizaron la datación por radiocarbono, y sugirieron un origen medieval. Los partidarios se opusieron, diciendo que la esquina muestreada fue reparada después de un incendio. La microscopía, las afirmaciones sobre el polen y las teorías sobre la imagen se acumularon sin solución. Mientras tanto, la catedral la protege tras un cristal, limitando el estudio directo. El giro es un punto muerto. Cada nueva prueba crea dos nuevas preguntas.
De modo que el sudario sigue siendo una prueba famosa, aun cuando su historia sigue siendo controversial.